Hola, soy Rosana y mi propósito con este podcast es motivarte, inspirarte y guiarte a través de la medicina ayurveda y mis experiencias personales para que tomes acciones conscientes e inspiradas que te permitan construir una vida con disfrute, bienestar y mucha tranquilidad acompañada de un delicioso té. Estoy lista. Cuando estaba decidiendo qué tema seguía para este podcast, yo tengo una lista y en esa lista pues pongo todo lo que se me va ocurriendo a medida que van pasando los días. Y para este podcast, para este día tenía otro tema distinto. Pero lo que yo hago a pesar de la lista es cuando ya va finalizando la semana y va llegando el día en el que lo grabo, pregunto así internamente, como, bueno, ¿qué tema quiero hablar? Como, ¿cuál es el siguiente de todas estas opciones y de lo que ha venido pasando como en los días? Porque puede cambiar dependiendo de la experiencia que ha tenido yo en los últimos días. Y se venía todo el tiempo la idea del dinero, ¿no? Y yo decía, bueno, no, pero ese tema puede ser después, podemos hablar de otra cosa que nos conecte un poco diferente. Y entonces pensaba en otra cosa y volví a llegar el dinero y pasó como 3 veces y dije, bueno, ya está, no voy a insistir más, no voy a resistir más esto porque aquí fue. Entonces me puse a escribir como que quería hablar referente a este tema, que me parecería interesante. Aparte que era como, bueno, ¿cómo vas a conectar el dinero con Ayurveda, no? Y yo dije, pues muy fácil, porque resulta que así como en yoga y en Ayurveda, tenemos unas leyes, bueno, realmente son como unas fuerzas, se llaman las 4 fuerzas que nos guían, que son Artha, Kama, Dharma y Moksha, que los estudiantes de yoga saben de qué les estoy hablando y yo voy a resumirles para los que no tienen idea de qué les estoy hablando. Pero realmente les estoy hablando de las 4 metas de la existencia humana que vienen del hinduismo y que se llaman Purusharthas. Y esto habla de Dharma, Artha, Kama y Moksha, donde Dharma, pues ya hablamos de esto, que en el capítulo que les hablé del miedo a no encontrar el propósito, ese es Dharma, ¿no? El para qué estamos acá, cuál es el motivador de nuestra existencia en este plano. Y luego tenemos Artha. Y Artha es qué necesito. ¿Qué necesito para mi supervivencia o para simplemente mantenerme, sostenerme en el planeta? Y son temas materiales. Y hay que vestirse, no puedo andar, bueno, realmente sí puedo andar desnudo por el planeta, pero no me van a dejar mucho, aparte me puedo enfermar, ya sabes, ¿no? Entonces necesito vestido, necesito un techo, necesito comida, necesito educación, ¿qué necesito para la experiencia humana? Esta es harta. Y ahí nos entra el tema material con toda. Primer centro energético, que luego hablaremos de esto. Y para poder vestirnos, comer, protegernos, tener un techo, educarnos y tener una existencia como que nos permita llegar al Dharma, ¿saben? Porque así como yo digo, yo no voy a andar pensando en mi evolución espiritual si yo no tengo papita en la mesa. Entonces, estas 4 leyes son como el resumen o son el origen, realmente pensaría que son el origen de la pirámide de Maslow, que simplemente empieza con necesidades básicas, la satisfacción de las necesidades básicas, luego educación, luego un poco más, hasta ya la búsqueda de la realización personal, que simplemente son estas 4 leyes. Entonces, Arta me cubre las necesidades básicas y un poquito más, porque ahí es donde yo quiero vivir de una forma plena y feliz que me permita a mí satisfacer mis necesidades y un poquito más para poder adentrarme en el camino de la ejecución del Dharma para luego encontrar el moksha, que es como esa iluminación y ese camino de crecimiento y de conciencia, ¿no? Y luego tenemos cama, qué quiero, cuáles son mis deseos, cómo compagino mis deseos con mi dharma, todo eso. Y para esto todos necesitamos dinero, necesitamos materia, necesitamos conectarnos con la abundancia del universo para poder entregar y recibir en la misma manera. Dada esta introducción, voy a hacer la pausa para hablar del té ayurvédico de este podcast, que es el
té de menta, hoy tengo aquí mi tecito de menta, que tiene otras cositas, tiene también capullitos de rosa y tiene otras hierbitas, pero en dominancia es menta. Y elegí menta porque es supremamente digestivo, pero también es fresco. Entonces, en el hemisferio norte, que en ese momento ya están en verano, bueno, entrando en el caluroso verano, es una excelente manera de mantener el fuego digestivo y una buena digestión sin acalorarnos, por el contrario, refrescándonos. Sea menta o hierbabuena, las dos hierbitas trabajan igual, es supremamente fresco, son maravillosos para pita, también son desinflamatorios, son calmantes, o sea, son relajantes del sistema nervioso, también es maravillosa para el sistema digestivo y aparte de eso nos ayuda a mantener una temperatura más fresca. Entonces, si estás en el hemisferio norte en este momento, te invito a que te hagas amiga, amigo del té de menta y si eres pita, aún más, porque te va a ayudar a mantenerte tranqui, sobre todo porque en verano el fuego interno, es decir, nuestra temperatura y nuestra temperatura digestiva, nuestro poder digestivo baja para no exacerbar la temperatura que ya el externo nos está elevando por naturaleza. Entonces, lo que el cuerpo hace es regularse, bajar la temperatura del sistema digestivo, es decir, que no nos va a dar tanta hambre como en la temporada más fría. En invierno por eso nos da más hambre, porque el cuerpo compensa y como afuera está frío, entonces me caliento y hago un consumo energético mayor para mantenerme caliente desde adentro. Y acá, pues como está afuera caliente, entonces le bajo el termostato para yo no rechinarme por dentro. Y el tecito de menta ayuda a que nos mantengamos frescos, pero con buena digestión, pues porque seguimos comiendo así con un poquito menos de apetito, con más sed. Y el tecito de menta nos va a ayudar a que tengamos estos dos deseos cumplidos, ¿no? La buena digestión y mantenernos frescos. Entonces, disfrutemos del tecito de menta o de hierbabuena. También puede ser caliente o puede ser fresco como en limonada, por ejemplo, sin hielo, por favor. Gracias. Para cumplir este propósito. Entonces, tomo un traguito y continuamos. Ya cerrado el tema del té de hoy, voy a continuar y con el tema de hoy. Ya con esta introducción que les hice, voy a hablarles en este capítulo claramente de mi relación con el dinero y espero que de alguna u otra forma te identifiques. Yo sé que muchas personas sí, porque las creencias son muy pareciditas y la forma en que nos relacionamos con él también suele ser muy parecida dependiendo pues, de la crianza y la cultura. Y como cuando estaba escribiendo los temas que quería hablar en este podcast, la lista se hizo larga, yo creo que esto se nos va a dar para dos capítulos. Entonces, este es capítulo número uno de el dinero y luego en la próxima semana tendremos el capítulo número dos para concluir el tema, ¿ok? Entonces, para continuar con el temazo de hoy, les quiero decir yo como una parte como de historia, ¿no? Vamos a hacer como un recorrido a lo largo de mi experiencia. Y yo recuerdo que en casa, sobre todo con mi mamá me decía que yo tenía la habilidad de multiplicar el dinero. Y yo absolutamente convencida del tema, aún hoy. Soy muy buena administradora y por alguna razón yo siempre he tenido, por alguna razón en casa yo siempre tenía. Yo nací en una casa, en un hogar de clase media típico latinoamericano, donde había una satisfacción de todas las necesidades básicas y más porque teníamos comodidades, ¿no? No estábamos en supervivencia, porque íbamos a educación privada y mi padre tenía carro y si bien no todos los fines de semana había plan, pero en algunos sí, aparte que crecí en la playa, entonces el plan era muy fácil, ¿no? Si no era río, era mar. Y ahí pues la inversión era mínima, pero de todas maneras había plan. Entonces crecí como con esa
facilidad de satisfacer la necesidad y de sentirme con absoluta suficiencia, ¿no? Fue que siempre había como buena comida, techo seguro, en un lugar seguro, y pues había con qué comprar ropa para Navidades, cumpleaños, fiestas, etcétera. Pues íbamos a los cumpleaños, celebrábamos los cumpleaños nosotros, entonces, mejor dicho, había para lo necesario y más, ¿ya? Y claramente, como en toda familia de clase media, pues esto es vulnerable y cambia rápidamente. Y llegó un punto en donde en casa el dinero se puso bastante escaso. Pero yo por alguna razón siempre tenía. O sea, ya yo ya era grande yo tenía como, siempre buscaba algo para generar dinero, para yo tener siempre. Entonces siempre tenía de alguna forma. Y si no tenía, pues me llegaban cosas que me ayudaban a satisfacer la necesidad del momento. La abundancia, para empezar acá a tener como claridad en conceptos, lo que he aprendido es que la abundancia no es el número de ceros que hay en la cuenta o no es el montón de dinero que tienes guardado en casa. La abundancia es que tú siempre recibes lo que necesitas de diferentes maneras, ya sea a través de dinero, de regalos, de invitaciones, de ofrecimiento, o que te entreguen algo, bueno, independientemente como llegue, llega. Eso es abundancia. Ya la otra parte es como el número de ceros y tener como inversiones y tener como más acumulación de dinero como tal. He aprendido que es riqueza, ¿no? Acumulación de riqueza, eso es otra cosa. Entonces, una cosa es acumular riqueza que tener muchos ceros y tener como el dinero representado en diferentes cosas. Y la otra cosa es que la abundancia llega de diferentes maneras independientemente cómo. ¿Ok? Vale. Entonces, de alguna forma a mí me llegaban cosas en abundancia, ¿no? Me regalaban o me invitaban. Si yo no tenía un peso, pues me invitaban. Si no tenía al principio cómo, pues me llegaba. Y para eso tengo muchas historias, pero bueno. Entonces resulta que el dinero empezó a escasear en casa, pero de alguna manera si no había con qué pagar la luz, yo tenía con qué pagar la luz porque yo ya estaba trabajando, estaba haciendo la práctica de la universidad o ya estaba trabajando. Bueno, algo yo, mejor dicho, tenía y tenía siempre. Pero claro, de mi niñez y mi adolescencia aprendí dos grandes, tenebrosas creencias que creo que casi todos crecemos con esas creencias, son muy pocos los afortunados que no crecen con ella y es que si yo no tenía dinero, yo no tenía poder y que yo tenía que trabajar muy duro o tenía que estar todo el tiempo en función de trabajar y buscar trabajo y estar activa para poder conseguir algo porque el descanso no es una opción. Entonces, yo me dediqué a concentrarme en hacer, 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 hacer para conseguir algo y porque yo no me quería quedar sin poder, claramente, ¿no? Porque yo quería tener cosas y siempre quería tener el poder de decisión y para eso yo necesitaba el dinero para las dos cosas. Si yo quería tener algo y quería ser alguien en la vida, como si uno ya no fuera, pero bueno, está bien. Si yo quería ser alguien y si yo quería tener poder, yo tenía que tener dinero, porque en mi casa me enseñaron que si tú no tienes dinero, pues más o menos no eres nada. Y esa creencia tan tenebrosa me marcó por muchísimos años hasta hace muy poco. Y así crecí. Entonces crecí siempre buscando mucho trabajo, trabajando un montón. Yo empecé a trabajar desde muy joven, por gusto, claro, por la necesidad de tener, por el gusto de tener, aparte que yo tengo un gusto fino, tengo que admitirlo. Yo tengo mi ascendente es Tauro, entonces bendito sea mi Dios. A mí me gustan las cosas buenas y me gusta el disfrute con gusto, ¿eh? Entonces, para poder tener eso, yo dije, para poder satisfacer mis deseos, como les contaba ahorita, no solamente qué necesito, sino también qué deseo. Yo necesito esto y deseo aquello, entonces para eso yo me tengo que dar esa satisfacción y me lo tengo que conseguir como sea, ¿no?
Entonces, claro, me dediqué así a trabajar como mucho y afortunada que siempre tuve trabajo. Y claro, era muy diligente, muy responsable, muy comprometida. Bueno, aún lo soy, pero ya con otros ojos, no desde la necesidad, sino desde el gusto y desde las ganas, ¿no? Antes, claro, también tenía ganas y me iba bien, pues porque era una loca comprometida, y pues porque le echaba ganas también y porque también, pues independientemente del trabajo que tuviera, yo lo hacía, sí, me gustaba, de alguna forma sacaba el gusto a lo que estaba haciendo y si no estaba trabajando, pues estaba haciendo otra cosa o mirando como por otro lado, bueno, porque la mente siempre tenía que estar supremamente activa. Entonces, bueno, crecí con esas creencias, vino este declive financiero en casa, que ahí aprendí muchísimas cosas de cómo, y ahí ese declive financiero en casa me reforzó la creencia de que si no teníamos dinero no teníamos poder, porque yo sentí que mi familia quedó absolutamente sin poder. Y si bien teníamos como familia y amigos que estaban pendientes de nosotros y que nuestra abundancia y el universo abundante nos permitía recibir ayudas financieras, de comida, de recursos, o nos invitaban o lo que fuera, siempre teníamos lo que necesitábamos, pero ahí ya el modo era más bien supervivencia, ¿no? Y claramente yo no estaba muy a gusto con eso porque yo sentía que esa como que no era la vida que yo vine a vivir, una cosa así, ¿no? Pero igual pasamos por ahí, aprendí muchísimas cosas de que sí, que no, sobre todo que no. Y bueno, terminé la universidad y yo siempre tuve desde el corazón, desde la tripa, desde el alma, el deseo de irme a estudiar por fuera. A mí no me importaba cómo, yo lo que quería era irme a estudiar por fuera. Entonces empecé a buscar, empezó mi búsqueda de qué me voy a ir a estudiar y a dónde. Y por alguna razón, pues yo siempre tiré más para Europa que para Estados Unidos, a pesar de la cercanía, porque pues, yo no me quería, nunca pensé en o Argentina o México de pronto para temas de maestría, sino que yo quería cruzar el charco y alejarme con toda, ¿no? Y como por 2 años esa búsqueda estuvo yendo y viniendo hasta que llegó a mí, yo buscando claramente, pero llegó a mí una oportunidad de ganarme una beca y pues claramente pues la di toda. Yo di tú que me dijeron que el jueves tenía que entregar los papeles para el próximo martes y mi foco fue absoluto. Los envié, aceptaron en la porque era una selección, una preselección, entonces me aceptaron en la preselección y me puse a estudiar mientras trabajaba. Y a los 6 meses, un poquito más, hicieron la selección y bueno, después de varios exámenes y test y un montón de cosas, bueno, salí seleccionada para irme a estudiar con beca de sostenimiento full, pero media beca de maestría en la universidad, Alemania. Entonces, yo tenía que conseguirme la otra mitad de la beca de la universidad. Obviamente, en mi casa ese dinero no estaba. Entonces, yo apliqué a un préstamo estudiantil y rápidamente me lo dieron. Todo fluyó supremamente rápido. Yo no tenía dinero para viajar, entonces mis amigos me prestaron sus tarjetas de crédito y con eso compramos el tiquete porque no tenía cómo comprarlo. Si ven, el universo entregando por todas partes y con el crédito estudiantil yo lograba pagar la parte de la beca que me correspondía y los tiquetes. Y eso fue lo que hice. Y como el crédito no me lo daban inmediatamente, sino que le desembolsaban como en un mes, así, yo tenía que hacer eso súper rápido porque todo pasó muy rápido, porque si no, no me guardaban el cupo, entonces tuve que hacer la llamada al amigo con dinero, realmente como familia, la familia con dinero, ellos pagaron y yo después cuando el crédito estudiantil hizo el desembolso, pues les devolví el dinero, pero simplemente se movilizaron muchísimas cosas alrededor de ese deseo y de ese deber ser, que de ir al deber ser. Y claramente, como yo no tenía un solo peso en el bolsillo para poder viajar,
Mágicamente a mi casa llegó una tarjeta de crédito aprobada sin yo hacer absolutamente nada, yo no tenía ni idea, pero resulta que por algunas cosas que yo había hecho antes, un tiempo atrás, eh, el banco, que yo no era cliente del banco, pero un banco vio mi historial y entonces me dieron sin preaprobado y sin nada, simplemente me dieron una tarjeta de crédito días antes de viajar. Y yo dije, wow, o sea, qué nivel esto de cómo, si realmente lo necesito, yo no tengo ni idea cómo ni cuándo, pero llega. Y pues me fui, ¿no? Y allá, pues obviamente no me faltó nada, pues porque yo tenía dinero todo el tiempo, me mandaban mi sostenimiento todos los meses, en fin, aquí fue un año en donde yo estaba estudiando y viajando por Europa y simplemente fui muy feliz. Aparte que como yo soy así, administradora del dinero, cuando regresé pues traje ahorros y esos ahorros me permitieron vivir 6 meses. Sin hacer mucho en casa, claro, pues simplemente si necesitaba transportarme o comprar algo en especial, pues yo tenía dinero. Aparte, cuando llegué, pues no llegué con trabajo, entonces me puse a hacer traducciones con la universidad en Alemania, el español, Alemania, etcétera. Entonces ahí también me llevaba dinero. La situación económica en mi casa seguía no igual de mal, pero no tan bien. Entonces, pues yo también ahí tenía como moverme, ¿no? Y simplemente la vida siguió normalita, trabajando, ya está. Hasta que un día conocí a un chico que es el chico de la lavadora. Y esta historia es una historia de un mes. Conocí al chico y mis padres se habían ido de la ciudad. Yo me había mudado para otra ciudad, después regresé a esta ciudad. Y pues como mis padres ya no vivían en la ciudad, pues yo estaba como viviendo donde una amiga. Y me propuso que viviéramos juntos, ¿no? Pues era mi novio, tal, entonces, bueno, vamos a vivir juntos. Y pues yo tenía mis ahorros, en ese momento ya había dejado mi trabajo porque ya no era lo que yo quería, me costó mucho dejarlo, pero lo dejé, tenía ahorros y me regresé a la ciudad, a la otra, a mi ciudad donde estaba yo antes de irme a estudiar a Alemania y empecé a buscar trabajo, pero por alguna razón extraña, como nunca en mi vida, no salía nada rápido, ¿no? Entonces me fui a vivir con este hombre y él tenía nevera y tenía televisor y un par de muebles. Obviamente yo no tenía nada, yo tenía mi ropa y una caja con libros, eso tenía, ropa y caja con libros, nada más. Y entonces yo llevé mi ropa y mi caja con libros y como tenía mi super tarjeta de crédito, yo le digo la tarjeta de crédito de Dios porque esta tarjeta me ha salvado la vida a mí en infinidad de veces. Y aparte que llegó mandada del cielo literal, ¿no? Entonces compramos la lavadora con mi tarjeta de crédito. Es el chico de la lavadora. Entonces, él sí tenía muy mal historial crediticio, por eso tuvimos que comprar la lavadora con mi tarjeta, porque él no tenía tarjeta de crédito, porque no se las daban. Y él estaba trabajando y yo no. Entonces yo me empecé a hacer como cargo de la casa mientras él trabajaba, mientras yo también buscaba trabajo, empecé a aplicar a una super oferta y él estaba como muy entusiasmado por lo que yo me iba a ganar en esa super oferta, porque su relación con el dinero, déjenme decirle que era absolutamente desastrosa en ese momento. No sé cómo esté ahora, pero bueno. Y yo pues estaba medianamente tranquila porque yo tenía ahí dinero para mis cosas, pero al irme a vivir con él, mágicamente mi dinero se acabó. Es como si ese espacio-tiempo en el que me uní con él fuera como un hoyo negro y todo el dinero se fue por ahí en una semana, literal. Me quedé sin un solo centavo en mi bolsillo por primera vez en mi existencia. Yo no tenía con qué comprarme nada. Dependía en la totalidad de ese hombre y de lo que él quisiera darme. O sea, si yo quisiera comprar algo, yo le preguntaba, ¿me puedo comprar algo? Ustedes no se alcanzan a imaginar la sensación de desempoderamiento
esa sensación de dependencia y de no lugar que yo sentí al estar en esa situación, que me incomodaba muchísimo y que yo todo el tiempo me estaba preguntando, esto, qué onda, qué me está enseñando esto, para qué estoy yo aquí, como, no, aparte la relación se empezó a deteriorar rápidamente, pero les estoy diciendo que todo eso pasó en menos de un mes. Y al final, pues es que yo escuchaba, yo me recuerdo que del balcón escuchaba pasar el señor vendiendo fruta. En Colombia eso pasa, la gente pasa vendiendo fruta y cosas. Y yo quería comprar fruta, pero no tenía cómo, no tenía ni un solo centavo, no tenía nada en mis bolsillos, nada en mi cuenta de ahorros. Mis hermanas me prestaron dinero para pagar la deuda estudiantil que tenía por la beca, por la media beca, y para pagar la tarjeta de crédito, para no generar mora ahí. Por ellas dos me ayudaron en eso, en ese momento para que yo no me quedara mal, ¿no? Con la deuda, porque eso para mí era como lo peor que me podía pasar. El hecho es que yo un día cogí mis cositas, me llené de mucha fuerza, hice la llamada a la amiga y me fui de allá. Eso pasó, les cuento que yo me mudé con él el 30 de un mes, el número 30 de un mes, y me fui al primero del siguiente, tal cual. Y a la amiga donde llegué, ella tuvo que pagar el taxi porque, claro, yo no tenía cómo. Entonces ella me abrió su casa, que estaré infinitamente agradecida con ella por eso, porque fue mi salvavidas en ese momento. Entonces yo no tenía dinero, pero tenía amigos y ellos me abrieron su casa, ellos me prestaban dinero, ellos me daban comida. Entonces yo empecé a simplemente recibir y ajustarme emocionalmente para después volver a dar y recibir. Y ahí sí, rápidamente encontré trabajo y volví y me ajusté y me cuadré. Pero resulta que como habíamos comprado la lavadora con mi tarjeta de crédito, pues entonces yo dije, oh por Dios, voy a tenerle que seguir pagando la lavadora a este hombre, porque con esa forma de manejar el dinero que tiene este personaje, pues no sé qué va a pasar. El hecho es que un día él, pues yo lo llamé y le dije, mira, hay que seguir pagando la lavadora, tal. Entonces él me consignó el dinero del saldo que faltaba, pero obviamente no los intereses. En fin, yo le dije, mira, con tal de quitarme esto de encima, tú vete y yo hago lo que sé que puedo hacer. Y entonces asumí el resto. Él pagó una parte y yo asumí el resto y ya está, no pasa. Y ahí cerré el tema con este personaje y aprendí dos cosas. Primero, mucha humildad y segundo, que definitivamente yo no quiero seguir manejando, o seguir, no, yo no quiero manejar mi dinero de esa forma y voy a prestar muchísima atención cómo las personas a mi alrededor, especialmente las parejas, manejan el dinero y cómo es su relación con el dinero, ni siquiera de cómo lo administran, es cómo se relacionan con él. Desde el miedo, desde la escasez a que me falte, desde la necesidad abrumadora de tener mucho ya, demostrar que tengo, así no tenga, porque eso es lo que pasaba acá. Entonces yo ahí tomé muchas decisiones, hice muchas conclusiones y me juré a mí misma no volver a estar en una situación así, de ese nivel de desempoderamiento. Aparte que como había reforzado la creencia de que si no tengo dinero no tengo poder, eso para mí se volvió más o menos como una obsesión, que mi independencia iba a ser lo primero y que yo no iba a volver a depender de nadie para absolutamente nada. Eso se los estoy diciendo en ese momento y ha tenido que cambiar, pues porque la creencia no es buena, la creencia es retenebrosa. Y si la tienes, te voy a contar yo cómo la cambié, ¿ok? El hecho es que a mí me parecía muy extraño, yo que siempre había tenido todo lo que necesitaba en la medida suficiente, porque es importante entender lo que es suficiencia. O sea, suficiencia es que tengo lo suficiente para satisfacer mi necesidad y mi deseo en este momento. Si mi necesidad y mi deseo en este momento es tener
un lugar donde vivir, tener algo que comer y tener cómo empezar a ajustarme, esa era mi necesidad y lo tuve. Después la necesidad y el deseo fueron aumentando, entonces no, yo ya quiero un lugar para mí, para no estar viviendo con otras personas y ahí rápidamente la vida me cambió y me mandó a un lugar a trabajar en donde yo pude tener un lugar para mí, vivir sola, no depender de nadie, que se los agradezco con amor infinitamente, pero tampoco pues como incomodar y tener como mi espacio y mi independencia y manejar mis recursos en la manera en la que yo sabía o había aprendido, que claramente pues también eran desde el miedo a la carencia, a miedo que me faltara, eso era para mí como lo peor que me podía pasar, que me faltara dinero, porque yo sabía que si me faltaba dinero, eso era el declive, pero también sabía que yo siempre había tenido, entonces no tenía por qué no tener después. Entonces eran como dos seres viviendo en el mismo cuerpito porque estaba la certeza por un lado que me decía, pero vení, si siempre has tenido, ¿por qué te va a faltar? Y la otra decía, sí, pero vení, faltó y mira lo que pasó. Y mira en casa, cuando faltó, mira lo que pasó. Entonces, como que se juntaban esos dos, esa certeza tranquila que me daba paz y el otro miedo absoluto que me carcomía. Y así vivía yo. Con el tiempo fui haciéndole más caso a la certeza que al miedo, pero el miedo aún estaba, ¿no? Y realmente a lo largo de los años, el tema de la relación con el dinero y con lo que veo en mi entorno, eh, con lo que he aprendido yo con las experiencias, es que cuando he estado más a gusto, cuando he estado más tranquila y con la sensación de suficiencia, las cosas se mueven, evolucionan, cambia, te llega todo lo que necesitas y más, pero es un tema como de que, mira, no, yo estoy bien y tranquila, estoy feliz y satisfecha en el momento en el que estoy porque me ha pasado a lo largo de la vida y ahí simplemente me llega lo que necesitaba y más o la vida me sorprende con algo o simplemente consigo ese trabajo que me parecía súper guau y difícil, pero no, ya es mío, consigo comprar una casa, consigo vivir en un apartamento que es mío, independiente. Entonces ahí, como tenía todas esas creencias, mira, es que cuando tenemos creencias no sabemos que las tenemos. Aparte que como son creencias tan reforzadas desde niñas, reforzadas con el entorno, con las experiencias, entonces simplemente hacen parte, empiezan a ser parte de nosotros sin que nosotros sepamos que eso define nuestras decisiones. Entonces la relación con el dinero empezó a ser como decide suficiencia, si tengo, pero esto es mío, ¿eh? Y, pero no considero la posibilidad de que se vaya, pero si algo falta, algo tengo que hacer para revertirlo o para cambiarlo rápidamente porque no me permito eso. Y como yo todavía creía que tenía que trabajar mucho para, para tener, y aparte que el descanso no era una opción, entonces seguía y seguía más y más. Todo esto para ir concluyendo esta sesión y no hacerla muy larga, y es que en el momento en que nosotros empezamos a identificar esas creencias que tenemos, voy a trabajar con estas dos iniciales, que si yo no tenía dinero no tenía poder y que yo tengo que trabajar mucho y muy duro para lograr lo que quiero. La vida me fue mostrando que eso era mentira y que si yo seguía funcionando de esta manera, no, mis deseos no se iban a lograr, porque internamente siempre he sido, o pensaba internamente esa parte de mí sabia, esa parte de todos sabia, me decía como, mira, no, o sea, es que, ¿por qué tengo que reventarme de esa manera? ¿O por qué tengo que andar buscando desesperadamente? Como que no es necesario, pero entonces la otra loca respondía como que sí, como así, mira esto, aquello, mira lo que le pasó a Furano, y mira esto, Perano, y mira a tu papá, y mira a tu mamá, y mira tu casa, y mira a los vecinos, y entonces como que esa era como esa dualidad interna todo el tiempo, por un lado diciéndome que, reforzándome el miedo y por el otro lado diciéndome, soltalo, soltalo, ¿no? Cuando yo me di cuenta que tenía la creencia de que si yo no tenía dinero no tenía poder, a mí eso me costó
me costó mucho porque claro, desmontarme de eso es que, ¿cómo así? Es que, y muchas personas que están escuchando esto, las estoy escuchando ya, diciendo como, yo ya sé qué estás pensando. Es que obviamente si yo no tengo dinero, no tengo poder. Yo, pero sí, sí tienes poder. Porque el día que yo no tenía un solo centavo en mi bolsillo, decidí salirme de la situación. Y eso solamente se hace con poder, porque yo tenía el poder de la decisión de salirme de ahí. Siempre he tenido el poder, siempre hemos tenido el poder de decidir que sí, que no, que cambiar. Esto no me gusta, entonces lo cambio. Esto aquí ya no me siento cómoda, entonces me voy. Independientemente de los recursos que yo tengo, no solamente financieros, es como los recursos que yo tengo. Yo tengo muchos recursos, yo tengo muchas habilidades, yo tengo mucha información, yo tengo mucha energía, entonces eso es un recurso para mí ilimitado, aparte exclusivo, porque son míos, con mi sello, entonces esto me tiene que servir para algo y los uso para, en pro de mi beneficio. Y si estás en una situación de dependencia económica como la que yo estuve por poco tiempo, pero estuve, aparte como, así como la estuvo mi mamá estuvo en dependencia económica por años y años con mi padre, ¿no? Entonces claramente esa situación para mí no era ideal como mujer, entonces yo no la quise repetir. Y cuando me vi en esa situación, para mí fue como lo peor que me pude pasar. Entonces ahí yo tuve que bajar la cabeza y decir, humilda nenita, porque tenés que mira realmente qué es lo que te está enseñando esto para que salgas de esta situación rápida, porque si la resistes va a persistir. Aquí el tema no es de batallar ni de luchar, aquí el tema es de mirar para otro lado, mirar la situación con perspectiva, como dejar de prestarle atención a la experiencia, a la situación en sí y decir, vení, no, ¿cómo así esto me está pasando para qué es lo que más duro me está dando aquí? Y adicional a eso, como si yo no quiero esto, entonces no lo tengo más y me voy, ¿no? Y cuando tomé esa decisión, simplemente las cosas cambiaron. Mi poder nunca fue mínimo, mi poder nunca se disminuyó. Yo pensaba que sí, porque esa era la creencia, pero cuando me di cuenta que no, ahí el poder de la fuerza, así como en Star Wars, salió de mí y tomé las decisiones que tenía que tomar. Y fue un mes de un aprendizaje muy duro, muy tenaz, pero que lo recuerdo como con sabiduría, ¿saben? No lo recuerdo con molestia ni rabia. A mí no me importó pagar los intereses y lo que tuve que pagar de esa lavadora. Con tal de quitarme esa situación de encima y alejarme de ese momento, el dinero no me importó. Aparte que lo pagué súper fácil, ni siquiera me acuerdo. Yo creo que, aparte es que eso no importa, porque yo en ese momento no estaba pensando en dinero, yo en este momento estaba pensando en mi salud mental, en mi paz y en mi felicidad. Y eso es poder. Entonces, no, si tú no tienes dinero, sí tienes poder y mucho, porque a la final lo que he aprendido con todas estas experiencias y lo que he reforzado en mi estudio del análisis de la relación con el dinero, que lo vengo trabajando fuertemente desde el año pasado, es que el dinero no es ese papel que nos han dicho, ¿no? El papel que nos han dicho, pues son papelitos con caras de personas que nosotros los humanos les hemos dado el poder, le hemos dado el valor. Y voy a quitar la palabra poder, le voy a dar la palabra valor. Le hemos dado el valor y para que el intercambio de servicios y productos se permita, pues es que es más fácil que los humanos. Yo, mira, yo tengo este papel que tiene este valor en el mercado y tú me entregas ese producto y ese servicio que tiene este valor en el mercado y se acabó. Pero cuando yo entiendo que el papel es papel, pero que la energía es energía, el dinero se volvió para mí otra cosa completamente diferente que voy a tratar en el capítulo número 2. Pero como para sellar estas dos creencias iniciales de que si yo no tengo dinero no tengo poder, que es mentira, porque sí lo tengo y cada vez crece más en la medida que me relaciono diferente con los recursos, no solamente el dinero, desde que me relaciono desde la suficiencia y no desde la necesidad de acumulación por miedo a la carencia. Ahí es cuando todo cambia. Si mira, si tú hoy tienes lo que necesitas para satisfacer tus necesidades y deseos hoy, vamos bien, ¿ok?
claro, que la incertidumbre, el miedo, pero es que yo elegí vivir con la confianza de que, o con la ilusión de que yo siempre voy a tener lo que necesito para, lo que necesito y lo que deseo, y yo no me quiero enganchar otra vez con el miedo a que me falte después, porque yo sé eso que hace. Yo sé el miedo a la carencia que hacen las personas, que los vuelve absolutamente carentes y disminuidos. Yo sé qué hace pensar que tengo que acumular para cuando lleguen las vacas flacas, porque las vacas flacas te van a llegar si estás guardando para cuando ellas lleguen, ¿no? Entonces, cuando las personas seguimos actuando desde el miedo a que me falte y de que no va a ser suficiente y de que no voy a tener y empezamos a crear esos escenarios tan tenebrosos en el futuro, a mí eso no me hace vivir bien, ni no me hace tener la tranquilidad y la paz que yo quiero. Entonces, mira, yo dije, ay, no, yo sí tengo miedo, pero no le voy a parar bolas. Entonces yo me voy a concentrar en la ilusión de que siempre, como siempre en mi vida, voy a tener para lo que necesito y deseo. Y que el recorrido se hará como se tenga que hacer, ¿no? Entonces ahí yo simplemente avanzo y hago lo que siento que tengo que hacer para lograr lo que yo quiero lograr. Y para cerrar la otra creencia de que si no trabajamos muy duro, entonces no vamos a tener lo que queremos o no vamos a lograr lo que queremos lograr, simplemente piensa en las personas que tienen la vida que tú quieres, y si están trabajando muy duro, si se están reventando, y porque es que tener lo que yo quiero en temas de que temas materiales, de pronto ahí sí vas a tener que trabajar un montón para acumular y acumular, pero si lo que tú quieres es paz, tranquilidad, eh, como satisfacción, el dinero también puede llegar a ti en cantidades industriales y tener un montón de riqueza y tener recursos, pero también creciendo desde la calidad de persona que quieres ser y no desde la necesidad de acumular riqueza sin propósito, porque la acumular riqueza sin propósito, que es una decisión que nadie tiene por qué juzgar, es simplemente otra cosa. Entonces, una cosa es que yo quiera tener una vida en abundancia y riqueza, que creo que todos queremos eso, pero yo no tengo que reventarme para que eso llegue, porque eso es como tratar de, con el cuerpo, hacer que pasen cosas materiales, cuando a la final es un esfuerzo interno de trabajar mi sensación de suficiencia y de abundancia, que eso solamente es un trabajo personal interno, para que a mí llegue de formas infinitas y en tiempos diferentes lo que yo realmente quiero y necesito. Entonces, es que es muy distinto cuando yo siento que tengo que ahorrar por 5 años para pagar una casa, cuando yo simplemente digo que mira, la voy a tener y voy a hacer lo humanamente posible para lograr esto, pero también hago un trabajo interno que me permita conectarme con la suficiencia y los recursos desde tal punto en el que yo sé que eso va a pasar, porque tengo la certeza de que si siempre ha pasado, pues va a pasar ahora y pasará después. Y yo no tengo que reventar mi salud física y mental en el proceso, porque entonces eso estoy tergiversando el concepto de vida y y de disfrute, porque aquí les voy a dar un tip. La energía del dinero está donde hay disfrute, está donde hay gusto, placer, dicha, conexión y generosidad. Y entonces van a preguntar, sí, pero y entonces esos personajes tan bellos que están llenos de dinero, sí, pero es que una cosa es otra vez la acumulación de riqueza y otra cosa es la vida, la vida para ellos es la satisfacción que ellos estaban buscando. Son dos cosas completamente diferentes. Y ya hemos sabido con muchísimas historias a lo largo de la historia que si bien muchísimas personas con mucha acumulación de riqueza no tienen una vida de satisfacción, pero hay otras que sí.
Entonces, si unas sí y otras no, entonces, y tiene la misma cantidad de riqueza o una muy poca diferencia, entonces, si funciona para unos y para otros no, entonces, ¿cuál es la clave? Entonces, la clave, que es yo no sé si es la clave real, pero lo que he aprendido es que no tiene nada que ver con el número de ceros y tiene todo que ver con la relación que tienes con la energía que conecta con la abundancia y la riqueza, con la acumulación, con la intención de la acumulación y con la sensación de que llegará lo que tenga que llegar para satisfacer mis deseos y mis necesidades. Voy a dejar acá para no hacerlo muy largo y para continuar con otras creencias y con otras conclusiones la próxima semana. Así que les voy a dejar tarea. Coméntenme cuál es su relación con el dinero y si tienen algunas creencias al respecto que pueda nutrir de pronto el próximo capítulo. Y si han tenido alguna experiencia así mágica alrededor de la suficiencia y de la abundancia que les llega de la nada. Y también que piensen cómo podrían relacionarse con el dinero desde la esperanza y la ilusión y desde el disfrute y la conexión y no desde el miedo a que escasee. Les dejo acá y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharme. Si quieres seguir encontrándote conmigo, quiero saber de ti. Por eso déjame tus preguntas, felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamos en los comentarios y mándame un corazoncito. Te veo pronto. Gracias. Chao.